Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre liderazgo y la iglesia. Hoy la pregunta, son dos preguntas. Tiene que ver con cómo desarrollar prédicas sobre textos del Antiguo Testamento, sobre las historias en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, un hermano preguntó cómo comenzar, desarrollar y finalizar una prédica sobre Daniel en el foso de los leones. Buena historia. O otra pregunta es, ¿qué lecciones podemos aprender del milagro de la viuda de Sarepta? Otra buena historia. Y yo quería aprovechar de esta pregunta, no para enseñar cómo desarrollar una prédica sobre uno de esos textos en específico, sino de hablar en general de cómo nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, hoy día podríamos usar y podemos usar el Antiguo Testamento, específicamente las historias y las profecías y las enseñanzas del Antiguo Testamento en nuestras prédicas hoy día. ¿Cómo podemos predicar sermones cristianos de esos textos? Y sabemos que podemos, porque ¿qué dijo Pablo a Timoteo? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redactar, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. O sea que todo es útil. ¿Cómo usamos de una forma que glorifique a Jesús y que comparte el Evangelio, las historias del Antiguo Testamento? Muchas veces nos equivocamos cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús y vemos el Evangelio y después vamos al Antiguo Testamento. Y a veces cometemos el error de solo ver las historias del Antiguo Testamento como historias que nos enseñan morales, que son lecciones de qué hacer y qué no hacer, y cuáles son las consecuencias por no obedecer a Dios y cómo debemos obedecer a Dios. Diferentes lecciones morales es más que todo lo que sacamos del Antiguo Testamento, de las historias del Viejo Testamento. Por ejemplo, en la historia de David y Goliat, es fácil predicar esa historia y caer en la aplicación de que nosotros, con fe en Dios y el poder de Dios, podemos enfrentar a los gigantes en nuestra vida. Esa es una buena lección, pero es una lección moralista y no es una lección basada sobre Cristo. Entonces, la forma que nosotros debemos predicar la historia de David y Goliat, o Daniel y el foso de los leones, o la viuda en Sarepta, todos tienen algo en común. Y eso es que todas las historias del Antiguo Testamento, todas las profecías y todas las enseñanzas del Antiguo Testamento estaban señalando a Cristo. Estaban enseñándonos algo, y están enseñándonos algo de Jesús. Estaban señalando al rescatador prometido de Dios. Sabemos eso porque ¿qué dijo Jesús cuando después de su resurrección empezó a explicar el Antiguo Testamento a sus seguidores? En Lucas 24:27 dijo: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Antiguo Testamento señalaba a Jesús, al Mesías venidero. Esta es la idea de que no podemos perder como cristianos. Cuando vamos al Antiguo Testamento, tenemos que hacer una gran pregunta en cada historia. La pregunta es, y en cada instrucción, en cada profecía, la pregunta es, ¿qué está diciendo? Y después la otra pregunta, que igual de grande, es: ¿dónde está Jesús en esta historia? ¿Dónde está Jesús en la historia? Y a veces Jesús es el héroe de la historia, porque la historia está señalando cómo Jesús nos rescata, como Jesús nos, hoy día por la cruz y en el Evangelio, cómo Jesús nos da lo que ellos estaban buscando en esa historia. O a veces hay prototipos de Jesús. Por ejemplo, cuando Abraham llevó a su hijo Isaac a la montaña a sacrificarlo, toda esa historia es un prototipo de otro padre que llevó a otro hijo a un monte y lo sacrificó.
está señalando a la venida de Cristo, las profecías. Jesús está por todas las profecías. Todos estaban hablando de lo que estaba pasando en su tiempo y también estaba señalando al Mesías, al rescatador prometido. Entonces la primera pregunta cuando enseñamos historias del Antiguo Testamento, hasta la pregunta: ¿dónde está Jesús en esa historia? ¿Dónde aparece Jesús? Y podemos también llevar esta pregunta a otra pregunta muy parecida: ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el Evangelio en esta historia? Porque la Biblia es un libro que está escrito sobre una sola persona, con una figura central que es Jesús. Entonces Él aparece en todo. Y también es un libro con una sola historia. Es la historia del plan de la redención de Dios, de lo perdido de que somos, de nuestra rebeldía, de la promesa que Dios iba a mandar un rescatador y después al cumplimiento de esa promesa en la venida y la muerte y el sacrificio de Cristo. La Biblia es un libro que cuenta una sola historia, la historia de la redención de Dios en Cristo. Entonces, este es el Evangelio. Y nosotros, de la misma forma que en cualquier historia en el Antiguo Testamento podemos preguntarnos ¿dónde está Jesús en esa historia? También tenemos que hacer la pregunta: ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde sale lo perdido que somos nosotros y nuestra necesidad de Dios en esa historia? ¿Cómo podemos ver nuestra dependencia de Dios y nuestra rebeldía contra Dios en esa historia? ¿Y dónde podemos ver la grandeza y la soberanía de Dios en esa historia y el rescate de Dios y la promesa de rescate futuro de Dios en esa historia? ¿Dónde está nuestra necesidad y cómo Dios cumple nuestra necesidad en esa historia? Esas dos preguntas, ¿dónde está Jesús en esa historia y dónde está el Evangelio en esa historia? Nos levantan de solo ver lecciones morales en las historias bíblicas del Antiguo Testamento y nos ayudan a empezar a ver esas historias en el contexto de la gran historia de Dios, y a través de eso nosotros podemos predicar y enseñar cualquier historia del Antiguo Testamento en su contexto y también en el contexto grande de Jesús y del Evangelio. Espero que eso te haya ayudado. Yo creo que vamos a continuar hablando en esas conversaciones de cómo formar mensajes y cómo predicar y cómo armar los diferentes sermones. Pero hoy quería compartir eso y hoy también quiero decirte, si tú tienes una pregunta tal vez acerca de ese tema o de otro tema que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con la iglesia, mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com, el correo electrónico de preguntas@pazcondios.com. Mándame la pregunta, haré un video y seguiremos hablando. Que Dios te bendiga, nos veremos en la próxima.